Gracias, profesor. En este momento vamos a empezar la descripción de cada mapa mental de acuerdo a los escenarios de DHL 2050. Y empezaremos primeramente con escenario 1, economía indomable y inminente destrucción. Primeramente, dividí el escenario 1 en cuatro partes, que son la industria, la economía, el bienestar y el medio ambiente. Y por último puse los problemas que deduje de todo lo que sucedía en el entorno del texto. Entonces, primeramente en la economía se ve en el archivo de DHL 2050 para el primer escenario que hay un crecimiento económico global y que hay una competencia por los recursos escasos. Primeramente, en el crecimiento económico global se ve que hay un incremento en los ingresos de todos los países. En el texto se decía que la globalización había crecido muchísimo y que la brecha del ingreso económico global se había hecho más estrecha. Y eso significa que los países tercermundistas tuvieron un crecimiento económico alto durante las primeras 5 décadas del siglo XXI, y que los países desarrollados tuvieron un crecimiento mucho más lento. Entonces esto resultó en que los países tercermundistas alcanzaran mucho más a los países desarrollados. Como se pudo ver, Asia y Sudamérica se convirtieron en centros de mercado y hasta los países africanos se integraron al mercado. Esto desencadenó en que no hubieran barreras en el comercio, porque ya no había unos ciertos países que tenían el control total del mercado e imponían leyes para que los demás no pudieran entrar. Entonces, de este modo se abrió totalmente el mercado, ya no habían barreras y todos podían comercializar libremente. Por el otro lado, en la competencia por los recursos escasos, se vio que hubo un crecimiento poblacional sin control, hasta el punto de que ya en el 2050 se prevé que hayan 9 billones de personas o más. Entonces esto resultó en una gran competencia por los recursos escasos y sobre todo en el petróleo, que registró unos alzas en el costo grandísimas. Ahora, para seguir con la industria, en la industria puedo detallar los dos puntos más importantes, que fueron la producción masiva y el crecimiento en otras industrias. Primeramente, en la producción masiva pudimos ver un consumismo desenfrenado de las personas que solamente pensaban en querer cosas materiales más y más y nunca se saciaban de la cantidad de cosas que tenían, sino que cada vez querían más y más. Entonces se hizo una especialización de la empresa. Como tal, las empresas mejoraron mucho en su especialización y en producir a gran escala por la gran cantidad de personas que habían. Pero esto a la vez genera el problema de que se transforma la sociedad en una sociedad insatisfacible. Por el otro lado, en el crecimiento de otras industrias, la logística en transporte de bienes tuvo una mejora grandísima, porque al aumento de la población requería que las cosas llegaran mucho más rápido. Además, se abrieron nuevas rutas comerciales debido a los efectos del gas invernadero. Por lo menos en el Ártico y en Groenlandia ya se podía hacer rutas accesibles para el comercio de distintos bienes. En este caso, el transporte marítimo se convirtió en el punto más alto, en el punto más importante de la logística en transportes. La velocidad de comunicación se volvió más rápida y la seguridad en el transporte de bienes se hizo más efectiva. De hecho, la tecnología en esa época permitirá rastrear dónde se encuentra cada producto en su recorrido hacia su último destino. Y por otro lado, aunque no tan avanzado, también se registró un alto incremento en el reciclaje, porque las empresas ya veían la necesidad de reciclar y reutilizar materiales de procesos intermedios o finales. Sin embargo, hay muchas personas que aún no les interesa ese reciclaje, sino que solamente piensan en tener lo mejor y lo más nuevo. Por otro lado, podemos ver el bienestar y lo podemos separar en 3 partes: el bienestar económico, el bienestar de la salud y el bienestar en el entretenimiento. En el económico hubo una mejora en que el ingreso promedio
aumentó a cifras de hoy en día, pero también se incrementó en la desigualdad, porque los dueños de las empresas fueron los que registraron el mayor ingreso de capital, al ser ellos los únicos dueños de las empresas como tal, que eran las que tenían el máximo poder. En la salud, hubieron mejoras tecnológicas en pro de la salud, como chips subcutáneos para poder registrar el comportamiento de la salud de las personas en todo momento y poder atender sobre todo a personas de larga edad que necesitarán atención en momentos imprevistos. Y por otro lado, el entretenimiento se vio desarrollado muy bueno en la parte de la realidad virtual, sobre todo en los deportes, donde las personas podrían asistir sin necesidad de ir físicamente a los estadios o lugares de eventos deportivos, sino que a través de la realidad virtual podrían sentir y experimentar lo mismo que harían en un lugar como este. La única diferencia es que ya no podrían disfrutar de bebidas o comidas que son típicas de un lugar de eventos deportivos. Por el otro lado, el medio ambiente puede sacar 2 puntos, que fue la destrucción de los ecosistemas debido a la producción masiva y al consumismo masivo, y los desastres naturales ocurridos a partir de la destrucción de estos ecosistemas. Entonces, como ya dije anteriormente, Groenlandia y los casquetes polares en gran parte ya estaban derretidos por el incremento de la temperatura debido al gas invernadero. El piso oceánico se vio grandemente dañado a raíz de la minería y la explotación del petróleo, que era como la mayor necesidad para satisfacer las fuentes energéticas o las necesidades energéticas del mundo. Por otro lado, la contaminación se incrementó grandemente, ya que la emisión de gases de dióxido de carbono no tuvo ningún control, no se buscó retardar esto, sino que se siguió con esa costumbre de seguir produciendo más y más y más sin importar el daño que hacíamos al medio ambiente. E igualmente el agua, a raíz de los desechos industriales y desechos sanitarios, debido a que las ciudades por albergar gran cantidad de población ya se les volvía incontrolable todos los desechos que ellos producían. Y los desastres naturales se presentaban frecuentes inundaciones en las zonas costeras debido a los incrementos en el nivel del mar, esto causado por el derretimiento de los polos, y también se generaba a raíz de los gases el efecto del gas invernadero, un incremento en las temperaturas. Entonces, por último, en este escenario pude sacar 5 problemas principales de todo lo que se prevé que ocurra para el 2050 si seguimos con esta costumbre de pensar en que lo más importante es satisfacer nuestras necesidades y que el consumismo es lo único que nos puede hacer feliz. Entonces, primero que todo, son los conflictos que se generarían por los recursos escasos y por esa cultura de consumismo desenfrenado. Entonces generaría muchas guerras entre países, por lo menos en Europa, que tienen gran poder armamentista, pero no tienen muchos recursos naturales. Entonces se verían afectados otros países tercermundistas que no tienen el mismo desarrollo bélico, pero sí tienen gran cantidad de recursos naturales. Por otro lado, otro gran problema que se puede sacar de este escenario son los desastres naturales, como las inundaciones, que a su vez generan problemas de grandes migraciones de la ciudad costera hacia las ciudades más centrales, generando sobrepoblación en estas ciudades centrales. También el incremento de la temperatura generaría sequías prolongadas, que a su vez serían efecto o consecuencia la erosión de la tierra y la desaparición de ríos. Por otro lado, se desarrollarían nuevas enfermedades generadas por las altas contaminaciones y veríamos en estos años del 2050 epidemias o pandemias más frecuentes. Por otro lado, la desigualdad social se incrementaría mucho más porque hay un capitalismo desenfrenado en donde lo más importante es tener capital y tratar de controlarlo todo. Y a raíz de eso, muchas personas van a ser hechas a un lado y solamente unos pocos van a tener el mayor capital. Y esto se puede reflejar en una esclavitud no directa, pero sí en parte una esclavitud económica, de que los pocos que tienen el dinero son los que deciden a quiénes darle trabajo, a quiénes cuánto pagarle,
Y esto se va relacionado también con el último problema que vi, fue que en el gobierno ellos pierden el control del Estado porque el sector empresarial adquiere todo el poder y de este modo no hay ninguna regulación económica, social o ambiental que pueda controlar los deseos del sector empresarial, que lo único que quiere es cada vez tener más dinero. 2, 3. Bueno, en este video continuamos con el escenario 2 planteado en el informe de ARGL. En este escenario, la economía consistió en el cambio del consumo material al consumo inmaterial, donde el PBI aumentó sin la necesidad de gastar tanta energía y recursos. Además, la población se dedicó a utilizar redes sociales, creando la concepción de un ciudadano global donde todos estaban unidos y donde existían intercambios entre todos. Esto creó una oportunidad para los países en desarrollo de conectarse con el mundo industrializado. Además, existe colaboración y coordinación entre los alcaldes de las distintas ciudades para intercambiar soluciones a la congestión y emisiones de gases en las ciudades. Este grupo se llama C40. Además, la automatización fue muy caracterizada, sobre todo en la agricultura, donde hubo un disminuyo del 75 al 3% del trabajo de la fuerza. También hubo muchas producciones robóticas en las plantas manufactureras y donde los ingenieros hábiles en productos automatizados ganaron mucha importancia. También el impacto social generado por esta automatización fue amortiguado por el crecimiento de la economía, ya que el trabajador cambió su mentalidad de tener un buen empleo a crear su propia empresa. A partir de esto se crearon muchos trabajos innovadores. También hubo una centralización de la economía, especialmente en las regiones urbanas, donde el Producto Interno Bruto aumentó del 80% al 95%. Y eso produjo que hubiera muchas migraciones de las zonas rurales a las urbanas. En estas regiones urbanas se centralizó también mucho la manufactura, los procesos de manufactura. En la industria logística se caracterizó el transporte bajo tierra a través de vehículos eléctricos y también los logísticos ganaron mucha importancia para operar transportes. También hubo la desmaterialización, donde era más importante la información que los bienes como tal en sí, y era muy importante también la transferencia de los datos que fuera de manera segura. También se caracterizó el rentar y compartir los servicios entre toda la población. Estas plataformas fueron creadas y manejadas por proveedores logísticos. También todo esto llevó a que en las zonas rurales hubiera una pobre situación logística. En este escenario se plantearon varias soluciones. Una de ellas son las regulaciones internacionales en las que se impuso un impuesto al carbono que permitió reducir las emisiones de CO2 en un 80%. También en Europa existe la carrera a hacer la ciudad más sostenible, especialmente entre Europa y Asia, donde se crearon los prototipos de ciudades satelitales y después fueron copiados por el resto del mundo.
También se desarrolló las energías renovables que permitieron la disminución de la contaminación y que los combustibles fósiles fueran más baratos. Hubo también mejoras en el transporte público, regulaciones al transporte particular, renta de bicicletas y compartición de carros. Continuando con el escenario 2, podemos deducir ciertas problemáticas que se pueden generar a raíz de la evolución en el 2050 de las ciudades como el centro de producción del planeta como tal. Entonces, entre esos problemas, pude sacar dos específicamente, que fueron el exceso de la automatización y la centralización. En el exceso de automatización podemos ver que a raíz de que se busca automatizar todas las producciones de bienes y servicios, podemos ver que esto va a repercutir en que la mano de obra se vea grandemente afectada, y por eso podría haber una reducción en la mano de obra como tal, generando asimismo una reducción en la tasa de empleo y también generando en la sociedad humana una alta dependencia de la tecnología, cosa que hemos visto que no es muy buena para el ser humano, porque al depender tanto de la tecnología nos vemos atados a que imprevistos o daños no pronosticados de la tecnología nos afecten como tal y se vea repercutido en la producción o en el bienestar general de las personas. Por otro lado, la centralización es otro problema que se puede deducir del escenario como tal, porque en la centralización que hay como tal en las urbes, genera que las zonas rurales, los campesinos y todas estas personas sean totalmente olvidadas y haya una migración masiva a las ciudades, que aunque el texto no lo diga explícitamente se puede generar una sobrepoblación en las zonas urbanas debido a esta migración. También se olvidaría gran parte de la población que fueron como los pioneros retomando como tal el olvido de las zonas urbanas, de las zonas rurales. Entonces se puede concluir que esto no es muy bueno, que se centralice todo, sino tratar de buscar el equilibrio en donde tanto las zonas urbanas y las zonas rurales sean importantes para el desarrollo de toda la economía, de la producción y en sí de todo lo que necesita el ser humano. Por el otro lado, la centralización del sector empresarial también lo veo como un problema en el modo de que se genera una dependencia total del sector empresarial y que ellos se vuelvan los únicos amos del capital, de las leyes, de todo, porque como lo dice el texto, el sector empresarial comienza a influir en aspectos legales, tomando el rol de gobernador. Entonces se convierte en el máximo ente de poder, y esto genera un riesgo de que la centralización sea tal que haya una dependencia muy alta y una esclavitud económica hacia las empresas. También esto generaría desigualdad económica, ya que los empresarios serían los máximos dueños de todos los bienes y servicios, de todo lo que se produce, y las demás personas no ganarían al igual que ellas, sino ganarían poco menos, y solamente unas pocas serían dueños de todo. El 3 se caracterizó principalmente por una tendencia individualista, donde surgieron la producción de servicios y productos personalizados. La logística consistió en un sistema online donde se priorizaba a la seguridad de transferencia de datos y el almacenamiento de la información. También era offline, ya que se utilizaba pues la transportación de materia prima y manufacturas por medios terrestres. En la tecnología surgieron las impresoras 3D, donde se le podía adicionar elementos a los productos para agregarle su valor. También estas impresoras tuvieron como consecuencia la reducción de los costos adquisitivos. También surgieron las industrias fábricas, donde se producían los productos multimateriales a través de estas impresoras 3D, y donde los proveedores se convirtieron en abastecedores de diseños.
A partir de aquí se crearon las factorías digitales. Estas industrias fábricas son las encargadas de producir los productos complejos. El Internet mejoró la infraestructura global y la transferencia de datos la volvió más rápida. El Outnet permitió las etiquetas en los productos. Por otro lado, en este escenario, los principales problemas que surgieron fueron el de la higiene, ya que las personas estaban empezando a compartir sus objetos personales, el de la escasez de recursos, y por eso empezaron a utilizar más materiales reciclables, empezaron a crear servicios locales de reciclaje, aumentaron el costo de las materias primas y energía, también por la minería urbana, esta escasez de recursos empeoró y gracias a la manufactura aditiva como solución se llegó a la reducción del consumo de energía. También otro problema característico de este escenario era la piratería digital, donde existían los diseños ilegales, donde los sets digitales y las impresoras de las compañías y diseñadores privados son copiados. También en la calle habían armas fabricadas y eran disponibles para todos, y por los derechos civiles no se permitía la vigilancia. Por otro lado, está la economía globalizada, donde las relaciones internacionales se llevan a cabo por la conexión digital, y también existía un intercambio de materias primas e impresoras. Esta economía era descentralizada y la producción era regionalista. Esto trajo como consecuencia la reducción de costos, generó oportunidades en los países en vía de desarrollo y solucionó el transporte por climas extremos. Por otro lado, en Asia y África, los campesinos se convirtieron en autosuficientes, es decir, que ellos creaban sus propias comidas y todo lo que necesitaban para sobrevivir. Gracias. Mi nombre es Fabio Tascón y a continuación voy a explicarles el escenario 4, que es la protección paralizante. Bueno, este escenario comienza con una disminución en el volumen del comercio internacional desde hace 30 años, debido a que se generó una limitación en el intercambio de bienes entre los países, y esto fue generado por el proteccionalismo. Este proteccionalismo lo que hace es crear unas barreras, haciendo que en los países se generen unos bloques regionales, dando así una limitación al intercambio de estos bienes, generando una escasez de los recursos, ya que muchos productos en los cuales los países necesitan importación, se ha generado una limitación muy grande, por lo cual ha generado esta escasez de recursos. Como dije ahora, se generó una limitación de unidades, lo que provoca un aumento en el precio, y ese aumento en el precio genera un freno del comercio económico. La economía, con esta escasez, ha sufrido una desaceleración del crecimiento. Las OIT han perdido gran influencia porque cada país ha perdido la confianza entre las barreras internacionales, y esto ha creado que la infraestructura de los países empiece a generarse en decadencia. Ha tenido grandes consecuencias esta protección, ya que cada día se agrava la escasez y los países están más inseguros por la economía tan pobre que se está generando, lo cual está aumentando el conflicto
debido al mismo nivel de inseguridad que esta está generando. Los países están intentando buscar una mejora por medio de la autosuficiencia, lo cual en la mayoría de los casos está generando un efecto contrario, debido a que los países están extrayendo sus recursos, generando una gran explotación, lo cual está generando un cambio climático, el cual a la larga va a afectar a todo el mundo. Entonces, básicamente este proteccionalismo lo único que está generando es un aumento en el conflicto mundial y a la larga va a generar una mala distribución de todos los recursos. Bueno, a continuación vamos a hablar del último escenario, el quinto. Este escenario empieza mostrándonos un alto nivel de consumismo, el cual se ve reflejado en la insatisfacción que todas las personas están teniendo, lo cual está generando una explotación masiva de los recursos naturales, lo cual va a generar catástrofes naturales. Estas catástrofes son de todo tipo, tsunamis, terremotos, etc. Cuando ocurren este tipo de actividades se genera un abandono de las áreas, ya que quedan totalmente destruidas. Se genera una gran escasez porque los espacios en los que estaban cultivados o estaban dedicados para procesar la tierra y generar alimentos van a quedar totalmente destruidos, por lo cual se va a tener que realizar una maximización de los espacios por medio de siembras en los techos, en cualquier espacio asequible para poder cultivar. Se van a tener que intentar realizar este tipo de acciones. Unos impuestos muy grandes en ciertos países en los cuales se escasean los productos. Por ejemplo, en Japón el precio de la gasolina va a ser de una forma absurda. La dificultad del transporte por estas mismas dificultades en las catástrofes se van a ver afectadas. De la misma manera se busca una solución a este problema. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es primero que los gobiernos empiecen a realizar un tipo de políticas los cuales puedan favorecer a todas las personas para que no se genere un tipo de desigualdad, y a su vez con la inteligencia artificial podemos mejorar y podemos ayudar a contrarrestar efectos que se están generando. En el aspecto económico, la producción en este escenario se caracteriza por la cadena de abastecimiento vertical, donde los conglomerados son muy frecuentes. También este escenario se caracteriza por la resistencia, sobre todo en la economía, realizarla de una manera segura. Es por esto que se enfoca mucho en la seguridad de las cadenas de producción. Pero esto llevó a que la economía se estancara y que los intercambios comerciales se limitaran solamente a materias primas. En los negocios surgió como una oportunidad muy grande los negocios de emergencia, que consistía en crear plan B a las posibles catástrofes que pudieran haber en esos momentos. Y en los transportes no consistió tanto en llevar las cosas de un punto a otro, sino tener espacios de almacenamiento para evitar posibles problemas o retrasos que puedan haber durante estos procesos. Es por eso que se eliminaron. Ahora, para finalizar la exposición del documento de DHL 2050, hablaremos sobre las relaciones y diferencias que podemos encontrar en los 5 escenarios previstos para el año 2050. Entre estas relaciones y diferencias encontramos los 4 puntos más importantes que podemos sacar de cada escenario en cómo
dando sus pros y sus contras que cada uno genera, tanto en el medio ambiente como en la industria, en la economía y el bienestar. No seremos específicos en las relaciones y diferencias porque ya hablamos de cada uno de estos en estos diferentes sectores, pero sí podemos relacionar los 5 escenarios en un escenario ideal, el cual sería una relación de 5 puntos para que a futuro ese sea el mejor escenario para la sociedad mundial. Primeramente, el escenario 1. Entonces, del escenario 1 podemos sacar 2 puntos que serían muy importantes en el escenario ideal que estamos planteando. Primeramente, en el escenario 1 se ve un pro muy importante, que es el desarrollo y la evolución de la logística como tal, porque en este escenario la logística evoluciona muchísimo y se vuelve muy rápida y muy eficaz a la hora de distribuir los bienes alrededor del mundo. Entonces este es un beneficio muy grande que tendría un escenario ideal en el cual las personas van a tener una demanda de bienes muy grande. No excesiva como no queremos que sea como en el escenario 1, en donde la gente consumía sin ninguna conciencia del medio ambiente, sino que sea un escenario en donde haya un consumismo normal, pero que igualmente la logística sea cada vez mejor para que las personas puedan obtener sus bienes mucho más rápido y asimismo podamos contribuir con el medio ambiente. Otro punto a favor del escenario 1 es el acercamiento entre los ingresos que tienen los países tercermundistas como los ingresos que tienen los países desarrollados. Entonces me parece muy benéfico que haya una estrechez en la cantidad de dinero que cada país posee y así no haya tanta desigualdad. Por otro lado, del escenario 2, que es como el mejor escenario de los 5, con sus problemas, con sus pros y sus contras, podemos sacar del escenario 2 esa economía verde que se fomenta alrededor del mundo, en donde las grandes urbes se convierten en los centros de producción verde y hay una gran producción para satisfacer las necesidades de todas las personas y a la misma vez se protege el medio ambiente. Un punto muy importante del escenario 2 es el impuesto al carbono, que permite disminuir las emisiones de dióxido de carbono y así mismo retardar el efecto del gas invernadero. Bueno, un punto a favor del escenario 3 es la economía del panorama general del mundo, que empezó a ser descentralizada, es decir, que se impulsó mucho la producción regionalista, donde cada país producía lo que necesitaba. Esto ayudó a que los países en vía de desarrollo tuvieran más oportunidades de progresar. Por ejemplo, en este escenario dan un caso de los campesinos en Asia y África que se convierten en personas autosuficientes y no necesitan de ir a las zonas urbanas para conseguir lo que necesitan. Destacar del escenario 4, a pesar de todos los contras que se vio, es el proteccionalismo, ya que una economía sin estas barreras puede generar que los países que están en vía de desarrollo, los países que están en busca de desarrollarse, los consuman las grandes potencias. Entonces, un escenario ideal podría incluir un proteccionalismo, pero con ciertas limitaciones. Por otro lado, en el escenario 5, el gran punto que tenemos para destacar es la búsqueda de las tecnologías para optimizar los recursos escasos. Bueno, entonces, básicamente esta es la recopilación de cada punto que puede generar un escenario ideal. Muchas gracias, mi nombre es Fabio Tascón. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez. Y mi nombre es Ana María Arango. Muchas gracias.